Hans Oster es uno de esos nombres que, aunque no siempre ocupa los titulares en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial, representa un tipo de valentía silenciosa y peligrosa que se pagaba con la vida. No fue un soldado cualquiera, ni un hombre leal al nazismo. Por el contrario, fue uno de los principales conspiradores dentro del propio aparato militar alemán que se atrevió a soñar con la caída de Adolf Hitler. La ironía brutal de su destino fue que, tras años de jugarse la vida en secreto, solo fue descubierto y ejecutado cuando la derrota alemana ya era irreversible. Este es el relato de sus últimos días, un viaje hacia el sacrificio de un hombre que, atrapado entre su conciencia y su juramento como oficial, eligió actuar contra la maquinaria más letal de la historia moderna. Hans Oster nació en Dresde en 1887. Desde joven destacó como un hombre disciplinado y profundamente religioso. Se unió al ejército alemán y tras la Primera Guerra Mundial continuó su carrera en la Reichswehr, el ejército reducido que las condiciones del Tratado de Versalles permitían aún en mantener. Al inicio, no era un opositor natural al nacionalsocialismo. Como muchos oficiales, veía en Hitler una figura que podía restaurar el honor y el poder militar alemán. Pero a medida que el régimen mostraba su verdadero rostro, con persecuciones, campos de concentración y el absoluto desprecio por la vida humana, Oster se convirtió en un crítico feroz. Para los años 30, ya estaba involucrado en los primeros intentos de organizar resistencia dentro de la Wehrmacht. No era un hombre ingenuo. Sabía que conspirar contra Hitler significaba no solo arriesgar su carrera, sino también condenar a su familia y a todos los que lo rodeaban. Aún así, tomó la decisión de actuar. A diferencia de otros oficiales que vacilaban, Oster fue constante en su oposición. Desde 1938, trató de convencer a sus compañeros de que Hitler debía ser detenido, especialmente durante la crisis de los Sudetes, cuando Alemania estaba al borde de un enfrentamiento con las potencias occidentales. Junto a figuras como Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, y Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor, buscó apoyos para un golpe de Estado que impidiera una guerra suicida. El plan fracasó porque los líderes militares más conservadores decidieron esperar. Cuando Hitler salió victorioso en Múnich, tras obtener concesiones sin disparar un tiro, la conspiración perdió fuerza. Oster, sin embargo, siguió adelante. Se convirtió en un nodo clave de contacto con los opositores civiles y en un hombre dispuesto a dar información crucial a los enemigos del Reich, incluso filtrando planes de invasión a diplomáticos extranjeros. Era un patriota que veía más allá del nacionalismo enfermizo. Para él, el verdadero servicio a Alemania consistía en detener a Hitler antes de que arrastrara a la nación a la destrucción. Aunque no fue el principal arquitecto del famoso atentado contra Hitler del 20 de julio de 1994, Hans Oster estaba íntimamente relacionado con esa red de resistencia. Durante años había colaborado con Klaus von Stauffenberg y con otros conspiradores. Su casa era un lugar de reunión y su lealtad era indiscutible. Pero la Gestapo había comenzado a sospechar de él desde mucho antes. Su posición en la Abwehr lo mantenía bajo vigilancia, y su amistad con Canaris lo hacía un objetivo inevitable. Tras el fracaso del atentado en la guarida del Lobo, la maquinaria represiva nazi se lanzó a una cacería implacable. Miles fueron arrestados, torturados y ejecutados. Oster estaba entre ellos. Hans Oster fue arrestado en abril de 1945, apenas semanas antes del colapso definitivo del Tercer Reich. Para entonces, Alemania estaba en ruinas. Berlín estaba rodeado y las tropas aliadas avanzaban sin freno. La ironía cruel es que, después de años conspirando, después de múltiples planes frustrados y de haber puesto todo en juego, su captura ocurrió cuando la derrota de Hitler era cuestión de días. Si hubiese resistido un poco más, quizás habría sobrevivido. Pero el régimen, incluso en su agonía, seguía teniendo fuerza para destruir. Fue trasladado al campo de concentración de Flossenbürg, un lugar de muerte y miseria. Allí coincidió con otras figuras de la resistencia como Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris y Ludwig Gehre. La Gestapo, obsesionada con borrar a sus enemigos internos, planeó una ejecución ejemplar,
un último acto de venganza antes de la derrota final. El 9 de abril de 1945, apenas un mes antes de la capitulación alemana, se celebró un juicio en Flossenbürg. La palabra juicio es un eufemismo. Fue un proceso de apenas unas horas, sin defensa real ni posibilidad de réplica. Los acusados eran Hans Oster, Canaris, Bonhoeffer, Goethe y otros opositores. La sentencia estaba decidida de antemano: muerte por horca. El propio Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, había dado la orden directa. Para los nazis, no se trataba de justicia, sino de enviar un mensaje de terror incluso en medio del colapso. Querían dejar claro que la traición era imperdonable, aunque el régimen estuviera agonizando. La mañana del 9 de abril, los prisioneros fueron conducidos al patio del campo. Estaban demacrados, débiles por el hambre y el maltrato, pero mantenían la dignidad. Testigos relataron que Hans Oster caminaba con paso firme en silencio, como si aceptara el destino con serenidad. A cada uno le fue arrancada la ropa y se les dejó solo con harapos. La ejecución se realizó de manera humillante. Los obligaron a desfilar desnudos frente a otros prisioneros antes de llevarlos a la horca. Era un último intento de despojarlos de humanidad. Hans Oster fue colgado junto a Bonhoeffer, Canaris y los demás. No hubo discursos heroicos ni escenas de película, solo el sonido de las cuerdas tensándose, el crujido de cuerpos cayendo y el silencio posterior. Era el fin de un hombre que había dedicado años a luchar contra el monstruo desde dentro. Lo más devastador es que Hans Oster murió cuando la liberación estaba a días de distancia. El campo de Flossenbürg fue liberado por tropas estadounidenses apenas 2 semanas después, el 23 de abril de 1945. Si hubiera sobrevivido unos días más, habría sido testigo del colapso del régimen que tanto había combatido. Pero su final fue un recordatorio brutal de que la justicia no siempre llega a tiempo para quienes la buscan con más fervor. Tras la guerra, su figura quedó en parte eclipsada por otros conspiradores más conocidos, pero con los años, su nombre ha sido rehabilitado como símbolo de resistencia moral. Calles y memoriales en Alemania hoy llevan su nombre, recordando a aquel general que no se dejó cegar por el poder y que prefirió arriesgarlo todo antes que convertirse en cómplice. Después de la ejecución, los cuerpos de Oster y sus compañeros fueron cremados y desaparecieron en las fosas comunes del campo. El régimen quiso borrar sus rastros, como si la memoria también pudiera ser destruida. Sin embargo, sobrevivieron los testimonios de otros prisioneros y de algunos oficiales que más tarde contaron lo ocurrido. En los juicios de Nuremberg se mencionó la brutalidad de estas ejecuciones finales como ejemplo del desprecio nazi por toda norma de humanidad. La muerte de Oster fue usada como evidencia del carácter criminal del régimen. Con el tiempo, la historia reconoció lo que en su momento parecía invisible. Hans Oster no fue un traidor, sino un patriota que entendió que el verdadero servicio a su país consistía en oponerse al tirano que lo estaba destruyendo. La vida y la muerte de Hans Oster ilustran la paradoja de la resistencia en tiempos de dictadura. No fue un revolucionario clásico. No buscaba el poder para sí mismo, ni soñaba con un nuevo orden político. Era, ante todo, un oficial con conciencia, un hombre que supo escuchar a su fe y a su moral cuando todo a su alrededor gritaba obediencia. Su final fue brutal, injusto y prematuro, pero al mismo tiempo dejó una huella imborrable. Recordar sus últimos días no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una advertencia sobre el precio de la indiferencia y el valor del sacrificio individual en los momentos más oscuros. Hans Oster murió colgado en un patio de un campo de concentración, pero su ejemplo quedó suspendido en la memoria como un faro, el de aquellos que, aún sabiendo que perderían, decidieron luchar contra lo imposible. Pero esto forma parte de nuestra historia mundial. Si la información les ha gustado, les invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita para ver más contenido así. Regálanos un like y coméntanos cuál quieres que sea nuestro siguiente video. Hasta pronto.